En esta ocasión hablaremos sobre lo siguiente: la adoración pública en esta pandemia. Cuando decimos adoración pública, estamos significando cuando la iglesia local se reúne. Una iglesia local es una iglesia que está localizada en un sitio. Así que hay muchas iglesias locales y por esta pandemia, los edificios donde la iglesia local se congrega, por disposición gubernamental y por medidas sanitarias, por la pandemia, están cerrados. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios sobre este asunto? Y hay un versículo en el libro del profeta Nehemías, capítulo 3, verso 1, que nos edifica sobre este asunto y que dice así: el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La ocasión de estas palabras es cuando Nehemías y el pueblo regresó del cautiverio. Dios los había castigado o corregido al pueblo de Israel con llevarlos cautivos a Babilonia, y allí estuvieron por 70 años. Al regresar, lo primero que ellos hacen es dedicarse a la restauración de Jerusalén. Y en la restauración de Jerusalén, la primera obra que hicieron fue tratar de restaurar el templo. Así que en el pasaje que hemos leído se pueden ver, referente a este asunto, 4 asuntos. 1. Un líder, el sumo sacerdote Eliasib. Una gestión, se levantó. Los compañeros, sus hermanos los sacerdotes. Una restauración, edificaron la puerta de las ovejas. Y enfocamos esta parte. Edificaron la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era la puerta que conducía los sacerdotes hacia el templo y por donde entraban las ovejas para los sacrificios en el antiguo pacto. Y eso fue lo primero que ellos restauraron, lo cual es una implicación, una declaración implícita de que ellos no habían tenido por más de 70 años adoración pública. Nunca más se habían reunido. Y entonces ahora, al entrar, lo primero que edifican o restauran es eso, para restaurar y volver a la adoración pública. Hay una diferencia entre adoración pública y adoración privada. Por ejemplo, cuando un hermano hace su devocional diario, o cuando va a comer y primero ora, cuando confía y obedece al Señor en cualquier asunto, eso es una adoración privada, individual. A diferencia de que cuando nos reunimos, por ejemplo, dice en 1 Corintios, cuando os reunís como iglesia, eso es una adoración pública. Y nosotros ahora mismo tenemos unos 4 meses que los edificios donde nos congregamos están cerrados. No tenemos adoración pública. Sin embargo, Dios en su buena providencia nos ha concedido aplicaciones de computadora como Zoom, como Google Meet, como WhatsApp, que nos permite reunirnos, pero no en un solo lugar, sino en espíritu, porque ciertamente la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Eso no puede estar cerrado, lo que se cierra es el edificio, pero el edificio no es la iglesia. Ahora vuelvo al punto del texto. Dios había mandado en su palabra que Israel, y específicamente en Jerusalén, que es lo que estamos tratando, se reuniese una vez por semana para la adoración pública. Además había mandado que todo varón al menos una vez al año tenía que presentarse en el templo para la adoración pública. Por 70 años no tuvieron eso. No había adoración pública.
¿Quién prohibió o impidió la adoración pública? El juicio divino. He levantado a mi siervo Nabucodonosor, dijo el Señor en otro lugar, para llevarlo cautivo. ¿Quién ha mandado la pandemia? A la luz de Miqueas, capítulo número 5, la pandemia es un juicio de Dios al mundo y una corrección a su pueblo, a su iglesia. De manera que hemos de someternos en obediencia a una providencia adversa como esta. No es la primera vez, y eso es lo que queremos puntualizar, no es la primera vez que el pueblo de Dios dura meses y años, cuando había guerra, que no se congregaba públicamente, lo cual a su vez es como una prueba. Si usted es creyente de domingo o de iglesia, o si es creyente en el corazón. De modo que quiera Dios que tú, yo y todos nosotros seamos creyentes de corazón, porque finalmente Dios pesa los corazones. Vuelvo entonces al punto. El punto es este. Estamos bajo una pandemia que no es otra cosa que un juicio de Dios. Sometámonos obedientemente a eso, porque Dios lo ha mandado. ¿Sucederá algo que el Señor no haya mandado? Dios está en control de todo. Él lo ha mandado. ¿Y cómo hemos de orar? Para concluir, Señor, agrádate de quitar esta pandemia, este virus de encima de nosotros, y concédenos volver a abrir nuestros edificios para congregarte. Agrádate, oh Dios, en restaurar la adoración pública a tu nombre,